Buenos días y bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video compartiremos una app gratuita creada por Appium para toda la comunidad Power Server que sea una herramienta que les facilite el monitoreo y las tareas administrativas del Power Server a partir de la versión 2022. En nuestra agenda veremos el alcance o las funciones de esta aplicación, cómo obtenerla e incluso cómo obtener su código fuente. También veremos un tip para sacarle el máximo provecho, y esto es utilizando una base de datos para que guarde la información de la Web API. Finalmente veremos la app en vivo. El alcance de esta aplicación, esta aplicación fue desarrollada por Appium, está escrita en la versión 2022 de Power Builder, puede ser ejecutada como una aplicación cliente-servidor, Power Client o Power Server. Gestiona la configuración de aplicaciones y conexiones, nos ayuda a monitorear el estado actual del Power Server, brindándonos información de las sesiones y de las transacciones de la base de datos. También muestra la licencia actual del Power Server. ¿Cómo podemos obtenerla? Es muy sencillo, podemos ingresar a la página web de Appium, entramos al portal Appium Community. Allí vamos a encontrar una sección Code Exchange y luego dentro de Code Exchange vamos a ver la lista de diferentes aplicaciones para las diferentes herramientas. Seleccionamos Power Server y allí vamos a encontrar esta aplicación que se llama Server Management Console. Y desde aquí podemos descargar el código fuente. Como les mencioné, esta aplicación es una aplicación tanto de monitoreo como de administración, de gestión de tareas de configuración Power Server. Para la parte de monitoreo podemos basarnos en la configuración inicial del Power Server, es decir, toda la información que se guarda en los archivos JSON de configuración, los XML, sin necesidad de alterar nada allí. Pero si deseamos modificar algunos parámetros que tienen que ver principalmente con temas de base de datos de nuestra aplicación, tenemos que llevar la configuración del Power Server a una base de datos. Y en realidad no es muy complicado porque desde ya la Web API nos ofrece diferentes secciones y archivos para editarlos de manera muy sencilla y así se puedan crear estos recursos dentro de la base de datos. Tenemos el archivo appconfig.json donde colocamos allí la cadena de conexión de una base de datos que sea orientada netamente a guardar esta información. Luego tenemos el archivo appconfig.extensions.json. Allí tendremos que descomentar la sección que vamos a utilizar de conexión a base de datos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con SQL Server, descomentamos la parte de SQL Server y automáticamente cuando ejecute la Web API, esta va a conectarse tomando la información de appconfig.json y creará estas tres tablas: Power Server-application config, Power Server-connection config y Power Server-transaction config. En la descripción de este video compartiremos un enlace de la documentación de Appium donde se explica toda la configuración de Power Server en base de datos. Empezamos la demo desde la página web de Appium, vamos a Developers, luego Appium Community, buscamos la sección Code Exchange, luego la categoría Power Server y a continuación la aplicación Server Management Console. Se nos mostrará esta página con información de esta app, podemos ver la última actualización y también los enlaces para ejecutar directamente la app o descargar el código fuente. Una vez descargado el código fuente podemos abrirlo aquí en el IDE Power Builder 2022 para darle alguna actualización, alguna personalización y ejecutar la app desde el IDE. En este caso no la vamos a ejecutar porque tenemos que abrir primero nuestra solución Power Server a la que queremos monitorear. En este caso va a ser la aplicación Sales Demo. Toda aplicación Power Server empaqueta una serie de APIs que están expuestas en esta carpeta Controllers. Como vemos aquí, tenemos controladores o APIs que exponen funcionalidades para monitorear
y para administrar las aplicaciones, las licencias, las sesiones, estadísticas, y nuestra aplicación de monitoreo va a utilizar o llamar a estos controladores. Luego tenemos esta carpeta, la carpeta app-config, que es, digamos, donde se guarda la información principal de configuración de nuestra web API. Abrimos el archivo appconfig.json porque es aquí donde vamos a indicar la cadena de conexión con la que se va a conectar a la base de datos de configuración. Previamente debimos haber creado una base de datos en blanco para que se guarde esta información. En este archivo appconfig extensions vamos a comentar el bloque que tiene que ver con que la API tome la configuración de un archivo, como lo estaba haciendo hasta antes de modificar esta API. Y descomentamos el bloque que tiene que ver con nuestro motor de base de datos. En este caso, la configuración la estoy guardando en una base de datos SQL Server. También podemos guardar la configuración en un archivo o una base de datos Postgres, SQL, en Oracle, MySQL, SQL Anywhere, ACE de SAP, Informix y finalmente SQLite. La recomendación es que utilicen el mismo motor de base de datos, no la misma base de datos, sino el mismo motor con el que se está conectando su aplicación. No modificamos nada, solamente descomentamos la sección que nos interesa, guardamos el archivo y una vez que ejecutamos la web API podemos ver que en la base de datos, que en un momento estuvo vacía, se habrán creado estas tres tablas que anteriormente les mencioné. Si estamos en un modo de prueba, podemos ejecutar nuestra web API desde esta opción. Para ello debemos recordar que si utilizamos esa opción, tenemos que tener presente esta URL porque esta vamos a proporcionarle a nuestra aplicación de monitoreo al momento que ejecute. También, si es que vamos a publicar nuestra aplicación, tenemos que tener presente cuál es el servidor o IP del servidor, el puerto, ya sea que corre en modo Kestrel o en IIS o en Docker. En este caso vamos a ejecutar nuestra web API desde el mismo IDE Snap Develop. Esperamos unos instantes. Y ya está ejecutando nuestra web API y ya envió los datos de configuración al motor de base de datos. A continuación ya podemos ejecutar la aplicación cliente. Con una sola instancia de aplicación cliente será suficiente. Podemos navegar por la aplicación para generar un poco de tráfico e interacción. Podemos animarnos a modificar algún registro, guardarlo para que también quede esto dentro de la información que tomaría la aplicación de monitoreo. Entonces, ahora sí vamos al IDE y antes de ejecutar la aplicación tenemos que modificar un archivo. Es un archivo de configuración que está dentro de los recursos. Y la URL que les comenté que tenemos que tener presente la colocamos acá. También, si es que vamos a utilizar tokens de autenticación, modificamos este argumento, lo colocamos en true. Ejecutamos la aplicación de monitoreo y la primera pantalla que nos aparece es un dashboard con información de la aplicación, las sesiones, las transacciones, el estado de salud del servidor, también provista por la misma web API. Por ejemplo, aquí nos está advirtiendo de que no hemos configurado la parte del mailing. En la parte de seguridad también nos está indicando de que sería bueno para un ambiente de producción colocar HTTPS
o un token de autenticación. Y bueno, podemos revisar también el estatus de la red y la licencia. A nivel de la licencia, tenemos aquí la información, cuándo es la fecha de expiración y todos los datos que nos pueden interesar. Y a nivel de las sesiones, vamos a tener una lista de todas las sesiones. En este caso tenemos una sola sesión, los datos de la sesión, a la cual también podemos hacerle un kill. Tenemos ahí la opción de hacer kill by session ID, simplemente marcando el check y luego el botón kill session by key. También las transacciones, tenemos una transacción que se ha realizado y aquí la parte de la configuración de la aplicación. Por ejemplo, al hacer doble clic en esta parte podemos modificar también transaction timeout, solamente como un ejemplo para ver que se guarde correctamente. Se guardó correctamente. Y si deseamos podemos revisar este dato aquí en la base de datos. Hacemos un select y vemos el cambio que se ha realizado. Como hemos visto, la aplicación está lista para utilizarse y para aprovechar las APIs de Power Server. Ahora, si deseamos que nuestro Power Server aproveche las APIs de administración que hemos visto, de conexiones, de transacciones, será necesario, vía un setup sencillo, guardar esta configuración en una base de datos para su posterior uso. Les invitamos a seguir probando sus aplicaciones como proyectos Power Server. Una vez que esté lista su aplicación para un entorno de testing o producción o simplemente en localhost, pueden también aprovechar esta aplicación para las tareas de administración y monitoreo. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo tutorial.